Volvemos a la política. El exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, rechazó el ofrecimiento del PPD para que asumiera sin elecciones el cupo de diputado que dejó en el Congreso el ahora ministro secretario general de la Presidencia, Jorge Insunza. Queremos profundizar en este y otros temas. Para eso establecemos contacto con el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana. Senador, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Bueno, en primer lugar, ¿cómo valora usted la decisión que adopta el exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, cuando finalmente en esta carta que se hace pública, pero que se la envía a usted, rechaza la oferta que le hace el PPD? Mira, no nos sorprende porque es consistente con lo que ha sido su trayectoria. Él fue un ministro que se la jugó por primaria y también fue el impulsor de un mecanismo como el final binominal que robustece profundamente la democracia, de tal forma que no nos sorprende. Lo que la mesa del PP unánimemente hizo fue un gesto de reconocimiento, de valoración a alguien que ha sido uno de los precursores de la nueva mayoría. Sin embargo, él declinó y por lo tanto nos vamos a otro camino. Y ese otro camino es buscar, en conjunto con los dirigentes de la región de Coquimbo, un mecanismo para cumplir con la ley. La ley establece que es el partido del parlamentario, en este caso del exdiputado Jorge Insunza, actual ministro de las Express, que deja esta vacante, quien tiene que reemplazarlo. Y lo que nos señaló en esa carta el ministro Peñailillo es una recomendación, una sugerencia de hacerlo participativo, que es también el planteamiento que hemos recibido de muchos sectores. Por lo tanto, en los próximos días vamos a definir ese mecanismo. Bueno, van a definir ese mecanismo para buscar reemplazar esta vacante en el Distrito 9 que deja el hoy día ministro Rodrigo Insunza. Y quisiera preguntarle por lo mismo. Jorge Insunza. Y quisiera preguntarle de inmediato por la situación que afecta al ministro Insunza. ¿Le parece a usted que queda un flanco abierto, entendiendo que él asesoró a SQM mientras trabajaba en Imaginación? No veo cuál puede ser ese flanco, Macarena. Quiero ser muy categórico en esto, porque en este clima que hemos tenido en los últimos meses de sospecha generalizada, de cuestionamiento, de cualquier tema, plantearlo ya como si fuese una discusión ética, que no, aquí no hay ninguna contravención a ninguna norma de ningún tipo. Jorge Insunza trabajó como gerente de una empresa en todo lo que era más bien la planificación estratégica de esa compañía, y ni siquiera en los temas de lobby. Y incluso si hubiese sido así, está dentro de lo normal. Pero él prestó servicios que son reales y por lo tanto aquí no hay ningún cuestionamiento. En eso hay que ser muy categórico. Por lo tanto, ¿usted cree que no hay ningún flanco abierto para las críticas respecto de su paso por Imaginación? Ninguno. Imaginación es una empresa real y él, como gerente de una empresa, realizó trabajos que también son reales por largo tiempo y conocidos por todos. Por lo tanto, ahí no hay ningún espacio para cuestionamiento ni para sospecha de ninguna índole. Creo que tenemos un gran ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Así ha sido destacado por todos los sectores de manera muy transversal, un parlamentario, una persona que tiene vasta experiencia en los temas legislativos, y no me cabe ninguna duda que va a ser un pilar fundamental en este nuevo gobierno, en este reimpulso de las reformas que ha planteado la presidenta Bachelet. Quisiera también preguntarle por lo que ha dicho el ministro del Interior. Yo sé que usted también ya tuvo palabras para referirse a aquello respecto de que a mí no me gustan las retroexcavadoras porque andan para atrás y este gobierno tiene que ir hacia adelante. Y se lo pregunto porque muchos han hablado de que con la llegada de este nuevo gabinete se acaba la época de la retroexcavadora, un término que acuñó usted mismo. ¿Qué le parece a usted y cómo evalúa usted la declaración del propio ministro del Interior respecto a esta metáfora de la retroexcavadora? Yo creo que el Ministerio como el Interior no se prescinde de las retroexcavadoras, más bien hay que familiarizarse con ellas, porque son máquinas que sacan mucho de apuro en tiempos de emergencia y van a ser usadas en todo tipo de situaciones de emergencia. Pero más allá de eso, creo que fue un error, yo así lo califico, no entiendo de otra manera que cuando alguien está llegando a la cancha empieza a pegar canillas. Creo que no es la forma, porque además este fue un debate conocido y el no haber hecho las cosas como hicimos. Esto yo lo dije, Macarena, respecto a educación, respecto del cambio profundo que hicimos en educación. La presidenta habló de un cambio de paradigma en educación. Eso no es un maquillaje, eso no es una reforma menor. Y eso ya está hecho y creo que la nueva mayoría en general todos tenemos una gran valoración por lo que hicimos, por lo que cerramos exitosamente desde el punto de vista legislativo el 31 de enero pasado con los ministros de educación, pero también con el comité político de la época. Y yo de verdad creo que nadie quiere revisar eso.
eso. Lo contrario hubiese sido haber tomado las banderas de la senadora von Baer. Y yo entiendo que esos no son los acuerdos a los que insinúa se refiere el ministro Burgos. Por lo tanto, usted dice que fue un error lo del ministro Burgos respecto a utilizar la metáfora de la retroexcavadora. Yo creo que el día de ayer especialmente es un día que marca un momento de unidad en la nueva mayoría, de apoyo total a la presidenta, a su programa, a su liderazgo, y creo que no es el momento para echar a generar tensiones absolutamente innecesarias en el gabinete. Creo que errores no forzados son los que no necesitamos en este momento y por lo tanto yo doy superado ese tema, lo conversamos ayer y creo que lo importante hoy día es concentrarnos en una agenda política, legislativa muy robusta que el gobierno tiene. Entiendo, hubo esta mañana también un comité, una reunión de gabinete de la presidenta con todos sus ministros y yo creo que eso es lo importante, concentrarnos en interpretar todos una misma partitura y esa partitura es el programa de gobierno, son sus reformas, es la agenda de probidad que tiene un espacio muy importante y no debemos distraer la atención en otros temas ni escaramuzas absolutamente menores. Por lo tanto, las críticas que hacen, o al menos los comentarios que hacen desde la oposición, señalar que se acabó la época del retroexcavador y comenzó la época del diálogo, ¿para usted no tiene validez? O sea, yo entiendo, ¿no es cierto?, una crítica de la derecha, de los sectores conservadores de este país, que no le gusta lo que hicimos en educación, especialmente el año 2014, y por supuesto, ellos quisieran que nosotros hubiésemos mantenido el modelo discriminador, del lucro, un modelo segregador absolutamente. Entonces yo por eso creo que no debemos gastar energía en disputas menores, ni en repasar cosas que nos pueden tensionar, y yo creo que la labor del ministro del Interior es conducir, aunar esfuerzos, sumar voluntades y no pasar mensajes de ningún tipo. Y si la idea es marcar línea, está bien, pero no se puede marcar una línea en contra de otros actores leales, por lo demás, que tiene la nueva mayoría y el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Usted cree que se giró hacia el centro con el nuevo gabinete de la presidenta Bachelet? No, porque yo creo que aquí lo que hay es un cambio de gabinete y no un cambio de rumbo. Porque yo lo que he escuchado de la presidenta es que aquí las prioridades están muy claras, tenemos un programa que cumplir, lo estamos haciendo, yo vengo recién saliendo de una comisión unida entre Hacienda y Educación, donde estamos cumpliendo uno más de los compromisos de la presidenta Bachelet, que es crear, Macarena, 2 universidades regionales. Una en la región de Aysén y una universidad en la región de O'Higgins, porque son las regiones donde no hay universidades del Estado y por lo tanto la red de oferta pública de educación superior se ve interrumpida y eso afecta a los estudiantes. Esas son las tareas en las cuales tenemos que concentrarnos. Yo creo que también los ministros todos tienen que apoyar a la nueva mayoría a cumplir con esos compromisos. Bueno, quisiera preguntarle también por el propio ministro del Interior, Jorge Burgos. Él marcó su posición respecto a la Asamblea Constituyente. Señaló que yo no comparto y no me acomoda la Asamblea Constituyente, pero que de igual manera va a ser la presidenta la que tome la decisión final. ¿Qué le parece? Que está bien, yo valoro y respeto su posición y él también tiene que entender que hay otras personas que pensamos algo distinto y creemos que la Asamblea Constituyente en un proceso que vamos a tener, que va a ser constituyente, es un mecanismo más, pero creo que todavía falta mucho tiempo. Creo que la presidenta ha sido muy clara desde un comienzo en que este va a ser un mecanismo institucional, participativo, democrático. Hace algunas semanas remarcó, yo diría, lo participativo. Aquí va a haber cabildos, aquí va a haber terreno, aquí se van a visitar las regiones, que es algo que nos ha faltado como gobierno, comunicar mejor las cosas, y algo que es tan importante como la nueva Constitución debe ser muy debatido en los territorios, y por eso que creo que aquí necesitamos menos ministros en los autos ministeriales, necesitamos más ministros en el metro, más ministros en la calle, más ministros en el colectivo, en las poblaciones y en los barrios. El lobby de Correa parece que instala sus huestes en la moneda. Siento que esto es simplemente inaceptable. Para esto nos sacamos la mugre, es lo que plantea en su cuenta en Twitter el diputado Fidel Espinosa. ¿Cómo responde usted a eso? Yo creo que esa declaración del diputado Espinosa hay que preguntárselo a él porque lo representa a él. Y no estoy siendo ni peyorativo con eso, porque sé que esa no es la opinión del Partido Socialista y no es la opinión de la nueva mayoría. Bien, pues sigamos avanzando en este análisis respecto de la llegada del nuevo gabinete y lo que deja también. Usted hace algún tiempo atrás señaló que le dolería bastante la salida del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. ¿Cuáles son finalmente los errores que marcan la salida del exministro del Interior? Yo creo que eso es algo que más bien
analizó y resolvió la presidenta Bachelet. Cuando hay un cambio de gabinete de la magnitud del que ha habido, donde sale todo el comité político y algunos ajustes y enroques en otros ministerios, eso da cuenta que la presidenta lo que estaba observando es la necesidad de un cambio, de un reimpulso en la reforma, de entender que viene otro momento, y para esos otros momentos se requiere otros jugadores y nosotros hemos respaldado muy bien aquello. Por supuesto que hemos dicho también que nos ha generado dolor las situaciones porque son temas humanos, pero eso hay que separarlo. Yo también creo, sí, que en lo político, Peñalillo, Alberto Arenas, Álvaro Elizalde, le entregaron mucho a la nueva mayoría. Yo creo que ellos se jugaron, incluso desde antes que llegáramos al gobierno, para construir esta coalición, para superar definitivamente la concertación, porque la presidenta Bachelet, cuando llega a Chile de Nueva York el marzo del 2013, es muy clara. Ella dice, nosotros no vamos a hacer un quinto gobierno de la concertación, no he llegado a Chile a hacer más de lo mismo, y por eso es que se fija metas tan ambiciosas, por eso es que logramos el año pasado, ¿no es cierto?, terminar con el sistema binominal, y cualquier elección en el futuro la vamos a hacer por esa vía, por eso que hemos avanzado en la reforma tributaria, por eso que hay una agenda laboral en curso, por eso que la reforma educacional todos los días está marcando hitos distintos con la aprobación de nuevos proyectos. Entonces yo creo que aquí hay un gobierno que está con una agenda clara, que tiene que desplegarla como corresponde. A eso hay que agregarle todo lo que es la agenda de probidad, que es fundamental en esta etapa, y bueno, para eso están los ministros, así como ya lo venían haciendo los ministros anteriormente, este nuevo gabinete. Sin embargo, viene esta agenda de probidad antecedida por escándalos que han afectado fuertemente a la clase política en su generalidad. Y son estos episodios, Penta, SQM, Cabal, los que finalmente marcan las bajas cifras y la salida y esta remoción y este golpe importante en el gabinete. Seguro, yo creo que esto tiene que ver con el cambio de gabinete, eso no lo podemos negar. Lo injusto de todo esto es que incluso la imagen de la presidenta se ve afectada por sucesivas encuestas durante este primer semestre, y digo injusto porque la presidenta no tiene ninguna relación, ninguna responsabilidad en todos estos casos, y tampoco la tiene este gobierno, en eso hay que ser bien claro. Yo creo que lo que hoy día está en la discusión tiene que ver con el financiamiento de la política, los hechos que se conocen, que pueden haber contravenido normas no solo éticas, sino penales, legales, son parte de una discusión que el mundo político, todo tiene que hacerse la autocrítica, porque no fue capaz de resolver. Creíamos que lo habíamos hecho bien en el 2003 en estas negociaciones Insulza Longueira, pero la verdad que eso fue, como dice Engel, no solamente fue insuficiente, eso en muchos casos favoreció la llegada de las platas negras, por así decirlo, y eso es lo que hoy día tenemos que corregir, y por eso esta agenda que la presidenta plantea ayer, con un calendario preciso, con proyectos de ley claro, con disposiciones legislativas, pero también administrativas, con temas valóricos, ¿no es cierto?, como es la educación cívica que se repone en los establecimientos. Entonces yo siento que hay un reimpulso de este gobierno que es bastante nítido, y es el que hoy día nos convoca a la presidenta a apoyar. Usted señala que es injusto y señala que es injusto porque finalmente esto salpica hasta la presidenta de la República, pero yo le pregunto directamente si es que hubo un correcto manejo político de la situación que enfrentaba, más allá que existan algunos miembros, en este caso del gabinete, que hayan estado posiblemente vinculados o no. Le pregunto por el manejo político, porque si bien no hay una acusación directa en estos casos de como Penta, Cabal, SQM, sin embargo hay alguien que se tiene que hacer cargo del manejo político y de poder contener la crisis. ¿Cuál es el error ahí? Bueno, el error puede ser es que la agenda no estaba siendo bien controlada y no estaba siendo bien visibilizada un conjunto de medidas que día a día estamos sacando. Entonces había un problema político, sin lugar a duda, que se agudizó en las últimas semanas, y yo creo que ese fue uno de los elementos que la presidenta tomó en consideración al momento de hacer este significativo cambio de gabinete. Bien, pues senador Quintana, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Buenas tardes. Gracias a usted, Macarena. Muy buenas tardes.